asesinos Mazón y Ayuso y sus socios fugados. Hablando de nazis de la Gestapo de Trump, pasamos a los nazis asesinos de Mazón y Ayuso y sus socios fugados. Los socios irresponsables de las muertes de los ancianos en residencia siguen fugados y su líder Ayuso sigue en el poder y respaldando su gestión genocida y sin ninguna consecuencia esto. Y apoyando a los prófugos de la justicia, que esa es otra. Mazón, por su parte, sigue disfrutando de la gestión genocida en la catástrofe de la Dana, en unas vacaciones indefinidas pagadas por todos nosotros. Sus compañeros de mafia, Salomé y el exasesor de Mazón, Cuenca, declaran ante sus repetidas mentiras en declaraciones en estos meses atrás. El exasesor de Mazón le han dado un correctivo al ir a Judá, le han dado un cartonazo y se ha quejado, casi llora por un cartonazo. O sea, se han cargado 200 personas y llora porque le han mentido un cartonazo con una pancarta. Vamos a ver un vídeo de La Mentira Pública, un gran canal de información. Hoy estalla una bomba judicial en Valencia. La jueza de la Dana sienta cara a cara a Salomé Pradas y al exjefe de gabinete de Mazón por contradicciones, silencios y bulos. Un careo histórico para aclarar quién mandaba realmente el día de la tragedia, y quién frenó decisiones clave. Mientras tanto, el ex número 2 de Mazón, a un paso de ser imputado, admite que borró mensajes y llamadas y aparece con hasta 4 teléfonos, como en una película de narcos. Las víctimas exigen la verdad. Y hoy, por fin, la justicia aprieta. Hay noticia de última hora en Catarroja, en Valencia. Van a ver imágenes de hace tan solo unos minutos, el momento concretamente en el que José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, ahí lo tienen, llegaba a los juzgados. Y muy poquitos minutos después llegaba, ahí la van a ver, la exconsejera Salomé Pradas. Ambos se van a someter a un careo ante la jueza de la Dana. ¿Y por qué organiza ese careo la magistrada? Pues porque ve claras contradicciones en las declaraciones que han realizado ambos, en los mensajes que se cruzaron precisamente en la tarde de la Dana. Mario. Sí, Silvia, y el que están viendo ahora mismo es el escenario B de este careo. Están viendo a las víctimas que se han concentrado fuera en la salida de los juzgados de Catarroja. Están viendo cómo están ahí algunas de las asociaciones. A Rosa Álvarez seguro que la conocen, hemos podido hablar con ella en más de una ocasión. Han estado gritando a los dos miembros del Ejecutivo en ese momento, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, pidiéndoles que digan la verdad, justicia. Como ven, están reclamando por sus familiares. Como decimos, es un careo que lo que busca la jueza es determinar esas contradicciones que encontró cuando uno y otro hicieron las distintas declaraciones aquí en los juzgados y también de manera pública. Hemos visto a Salomé Pradas llegar con su letrado Eduardo de Urbano. Ella tendrá derecho a tener su asistencia. Sin embargo, José Manuel Cuenca, como viene en calidad de testigo y recordamos tiene obligación de decir la verdad, no tendrá esa asistencia. Salomé Pradas sí que puede esquivar alguna de las preguntas, puede acogerse a su derecho a no declarar, algo que no podrá hacer José Manuel Cuenca. La consejera escribe a Mazón: la cosa se complica en Utiel. Según Pradas, Cuenca, mano derecha del entonces presidente, le pide en ese momento que no le moleste. Poco después, Mazón empezaba su comida en el Ventorro. Así que Pradas le envía a Cuenca ese mismo mensaje. Desde ese momento será su interlocutor con Presidencia el día de la Dana. Tras intercambiar varias llamadas, a las 8 menos 10, el jefe de gabinete de Mazón escribe a la consejera que se encontraba al frente del CECOPI: Salo, de confinar nada, por favor, calma. Pradas le traslada su preocupación y él insiste: ya, mujer, pero confinar una provincia es una barbaridad. Tras estos mensajes, la jueza volvió a citar a Cuenca. Él niega que fueran Lo que es una órdenes y asegura que los barbaridad WhatsApps es están el asesinato
que no de pudo enseñar 200 la y pico conversación porque personas. sostiene cambió de teléfono y perdió los mensajes. En su declaración sostiene que su petición de no confinar venía por las dudas jurídicas que le había trasladado la abogacía de la Generalitat. En un informe presentado a la magistrada, la abogacía desmiente a Cuenca y asegura que avaló el confinamiento. La jueza espera ahora que el careo sirva precisamente para contrastar las distintas versiones y dilucidar la verdad de lo ocurrido. Magistrado Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. ¿Cómo se desarrolla un careo judicial de estas características? Bueno, en parte está regulado en la propia ley de enjuiciamiento criminal. Se ponen sobre la mesa las declaraciones, en este caso, del testigo y de la investigada, de Salomé Pradas, y se emplaza a que aclaren las divergencias que existen, y habitualmente hay como un diálogo abierto que puede ser dirigido o moderado por la propia magistrada instructora. Sobre todo aquí hay un par de cuestiones muy importantes, porque la jueza de instrucción de Catarrocha lo que intenta es reconstruir los hechos, es decir, aclarar cómo se gestionó la emergencia y quién adoptó las decisiones o si hubo omisiones. Y aquí hay, por un lado, la duda de si el ex jefe de gabinete de Mazón actuaba en su nombre o no, porque le indicaba que no molestara al propio expresidente de la Generalitat. Y, por otro lado, otra cosa también muy importante en la que hay discrepancia entre los dos es si había algún tipo de tentativa o de plan para adoptar medidas de confinamiento o de limitación de la movilidad en la zona afectada, y fue el ex jefe de gabinete el que no solo indicó que no lo hiciera, sino que lo hacía en nombre del presidente de la Generalitat y marcaba directrices. Él dice que eran simples reflexiones o consejos. Sobre estas cuestiones tienen que discutir, dialogar, aclarar esas contradicciones en sus declaraciones. ¿Qué sucede, Joaquín, si no se aclaran las contradicciones esta mañana? Esto debe ser objeto de valoración judicial. Es habitual en los careos que ambas partes mantengan sus posiciones iniciales. Pues en este caso hay que valorar esa ratificación de la posición previa en relación con el conjunto de todas las diligencias que se han practicado, pero a menudo también hay matices en los careos. No todo siempre es blanco y negro, sino que a veces hay grises que pueden tener alguna relevancia jurídica. Y, por supuesto, si hay modificaciones de la posición previa, esta última posición del careo es la que se debería tener en cuenta. En todo caso, es la jueza instructora la que a partir del careo puede tomar nuevas decisiones sobre lo que ha ocurrido en la diligencia. ¿Y qué sucede si se confirma en el careo de hoy que uno de los dos mintió en su primera declaración ante la jueza? En el caso de Salomé Pradas no sucedería nada porque ella está investigada en este procedimiento y, en consecuencia, no tiene la obligación de decir la verdad. En el caso del señor Cuenca, él está en el procedimiento como testigo y en función de las características de esas hipotéticas frases que hubieran sido contrarias a la verdad, sí que podría tener responsabilidades por falso testimonio. Aunque ahí, aclaro, porque a veces en los medios, en las redes, se habla mucho que a partir de cualquier leve discordancia no hay un delito de falso testimonio. Tiene que haber relevancia en aquello en lo que se ha faltado a la verdad y no puede concurrir la situación de que uno no diga la verdad para protegerse por si es imputado. En el caso del señor Cuenca no está claro que pudiera ser hipotéticamente imputado y únicamente podía responder por falso testimonio si ha faltado de manera clara la verdad en cuestiones muy relevantes para la investigación penal. Cuando la jueza de la Dana, digamos que autorizó esta diligencia, ella decía, por ejemplo, en el caso de Salomé Pradas, que había hecho declaraciones de diverso tipo, primero en sede judicial, solo contestando preguntas de su abogado, posteriormente en un medio de comunicación donde conocimos efectivamente que había nuevos mensajes con José Manuel Cuenca que han sido fundamentales para el devenir de la instrucción, y otras declaraciones públicas, por ejemplo, en una comisión de investigación donde en principio se iba a acoger a su derecho a no declarar, después responder algunas preguntas, o sea que había diversas líneas argumentales de Salomé Pradas que no habían sido ratificadas en sede judicial y que había que aclarar. Este careo, que es una medida excepcional, como bien decía Joaquín, llega a Silvia en un momento trascendental. La semana pasada conocimos que la Audiencia Provincial ratificó que había que seguir instruyendo, digamos,
rechazando el sobreseimiento libre que pedía Salomé Pradas, apuntando a todos los indicios, que son bastantes, digamos, de responsabilidad por la conducta omisiva de la exconsellera. Y, en el caso de José Manuel Cuenca, conocimos a través de un informe de la Generalitat que reseteó su teléfono móvil antes de entregarlo en junio pasado al Departamento de Tecnología de la Información de la Generalitat, y que no se ha podido recuperar ningún mensaje que él remitió aquella tarde-noche de la trágica Dana a Carles Mazón. Con lo cual llegamos con un escenario donde hay muchos interrogantes abiertos, y esperemos que hoy, a través de la mediación de la jueza, se pueda aclarar con este careo. Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. La mano derecha de Mazón, que entregó ese teléfono borrado absolutamente, reseteado, dice él. Hoy nos hemos enterado de que tenía 3 teléfonos más. No sé si tenía todos a la vez. Bueno, sabemos por la propia Dirección General de Telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana que José Manuel Cuencas llegó a tener 4 terminales. No sabemos si de manera sucesiva ha pedido 2 en la misma fecha de 2023 y se le entregaron. Al año siguiente pidió un nuevo terminal. No sabemos si esos anteriores los devolvió o los repartió entre su equipo o qué pasó con ellos. Y ese tercer móvil que tuvo de la Generalitat Valenciana es el que utilizó durante la Dana y hasta el verano de 2025, el momento en el que vuelve a cambiar de terminal y que ahora devuelve, puesto que José Manuel Cuencas fue destituido por el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, por Juan Pérez Llorca, cuando tomó posesión del cargo, al ser también una persona cercanísima a la sombra de Carlos Mazón y actuando el día de la Dana prácticamente como vicepresidente. En ese sentido, Cuencas se deshizo de ese móvil, lo entregó a la Dirección General de Telecomunicaciones, que ha confirmado que efectivamente lo entregó vacío, reseteado, de manera que va a ser muy difícil, por no decir imposible, poder acceder a mensajes de WhatsApp. Los que hizo con Carlos Mazón, él mismo ya le dijo a la jueza en su primera declaración que los había borrado él, con lo cual va a ser difícil obtener información de los terminales de este hombre fuerte del gobierno de Carlos Mazón, que por cierto ha tomado ya posesión como asesor de Carlos Mazón en la oficina de expresidentes, con un sueldo que podrá mantener hasta el día de su jubilación. Porque cuando una emergencia se gestiona con mensajes borrados, teléfonos cambiados y órdenes que nadie asume, el problema ya no es técnico, es democrático. Un cargo público no puede improvisar, mentir o esconder pruebas sin consecuencias. La Dana no fue solo una tragedia natural, fue una prueba de responsabilidad. Y hoy la justicia intenta responder a una pregunta clave. Si quienes debían proteger a la ciudadanía, fallaron o miraron hacia otro lado. Después, la verdad sigue enterrada. 2 versiones, ningún responsable y 230 muertos esperando justicia. Hoy, en los juzgados, gritos, tensión y silencio institucional. El jefe de gabinete que borra su móvil. La consellera que dice que obedecía órdenes. Y un presidente ausente. Nadie decide, nadie responde. Solo las víctimas pagan el precio de una negligencia que sigue impune. Esto no es política, es una vergüenza de Estado. Esta es la última hora. Acaba de terminar el careo entre el hombre de Mazón y quien tomaba decisiones en nombre de Mazón. Y lo que se ha producido es esta escena y esta tensión en la calle. Las víctimas llevan 1 año y 3 meses clamando justicia. Y cuando han salido esas 2 personas, los gritos eran estos: asesino. Puto nazi asesino. Asesino. El hombre que ven dice que él no tomó decisiones. Nadie asume hoy responsabilidades y hoy las víctimas se han hartado hasta este punto. Ha habido pancartazo a Cuenca. Esta ha sido la imagen. Pancartazo. Y esto es lo que sucede ante un hombre que ha borrado los mensajes con Mazón. Pancartazo al puto nazi. Esa escena a la salida del juzgado. Hostia. Y no llores, asesino, no llores. El jefe de gabinete de Mazón. El hombre que técnicamente representaba al gobierno de la Generalitat. Al otro lado,
Salomé Pradas, la que técnicamente era responsable de esas decisiones, y su salida igualmente bronca. Acaba de producirse así. Las víctimas se han encarado con ella, se ha girado a decirles que las va a recibir ahora, 1 año y 3 meses después. La Generalitat de Mazón y el Partido Popular todavía no aclaran quién tomó decisiones, las que costaron 300 vidas. Todavía no aclaran cuál es la verdad. Hay hoy 2 sobre ese juzgado, la de Cuenca y la de Pradas. Y las víctimas no pueden más, hoy están perdiendo la paciencia. Pedro Gómez, ¿qué es lo que está sucediendo? La tensión está servida allí, ¿qué está ocurriendo? Pues como habéis podido ver, Javier, ha sido una salida totalmente atropellada. Primero José Manuel Cuenca, que abandonaba estos juzgados de Catarroja, rodeado de Guardia Civil, periodistas y muchas de las víctimas de los familiares fallecidos en esa dana, gritándole, insultándole e incluso dándole un golpe con una de las pancartas que portan con fotos de los fallecidos. Posteriormente ha salido Salomé Pradas, que se ha parado a hablar con los medios y después se ha girado hacia las víctimas, hacia Rosa Álvarez, la portavoz de una de las asociaciones con las que ha quedado en el futuro en tomar un café para poder hablar, dice, tranquilamente con ellas. Posteriormente ha abandonado igual estos juzgados rodeados de Guardia Civil y seguía recibiendo los insultos de los familiares de las víctimas. Todo esto después de un intenso y tenso careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, en el que ambos han seguido manteniendo sus versiones. Pradas dice que ella se sintió persuadida porque entendía que las órdenes que le daba Cuenca venían directamente del expresidente Mazón, que ella no sabía dónde estaba Carlos Mazón y que si hubiese sabido que estaba en un restaurante comiendo, le habría llamado e insistido más veces para que viniera. Asegura que le dijeron que no llamara al presidente Mazón y entendía que Cuenca era la extensión del expresidente en esos momentos. Por su parte, Cuenca insiste en que él es periodista, no jurista, y que en ningún momento quiso interferir en las órdenes que se estaban dando en el CECOPI. Y sobre no molestar a Mazón, asegura que solamente se refería a un limitado espacio de tiempo durante los actos. En castellano, nadie asume responsabilidades. Las víctimas presenciando todo esto y la tensión que están viendo en directo. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Javier, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nerviosa. Bueno, pues ha pasado un poco de todo, ¿verdad? Quiero decir, bueno, lo del parcantazo no lo comparto, pero no lo justifico, pero lo entiendo. Es muchísima tensión. No va a justificar. Es un puto asesino que se quiere. A lo estrictamente que así la ley. O sea, no ha querido contestar a ningún abogado, ni siquiera al abogado de nuestra asociación. No lo comparte. Entonces, pues bueno, los nervios se pierden y ya digo. Los nervios se pierden. No pueden pasar esas cosas. ¿Cómo están? Porque hemos visto ánimos muy crispados ahí fuera. Mucha tensión. Pobrecita. Sí, es que son 14 meses de mentiras, 14 meses de no sé cuantísimas versiones por parte de todos, incluido Feijóo. Quiero decir, por muchos eufemismos que utilicen, al final todos son eso, mentiras y tapándose unos a otros. Unos con responsabilidades reales, legales, y otros con menos responsabilidades, pero que al final, por ejemplo, Cuenca no tenía una responsabilidad como tal, pero ese día era el presidente, o esa tarde, mejor dicho, era el presidente en funciones. Y por eso Salomé Pradas estaba interactuando con él y él con ella, no hay que olvidarlo. Él era el que era la correa de transmisión de Carlos Mazón con la exconsellera Salomé Pradas. ¿Qué os ha dicho? Porque hemos visto que se ha encarado, dado la vuelta, ha hablado con Vigo en concreto. ¿Qué os ha dicho? Salomé Pradas, que era la que oficialmente tenía que tomar las decisiones. ¿Qué os ha contado? ¿Qué os ha dicho? A ver, Salomé Pradas salía con ventaja, ¿no? Porque sabía lo que había sucedido con Cuenca y entonces ha ido directamente a la prensa. No sé lo que les ha dicho a la prensa, no he tenido tiempo de tener esa información. Y luego se iba y cuando ya ha hecho el amán de irse, ha vuelto y se ha dirigido directamente a mí. Que quería hablar conmigo, que bueno, yo le he dicho, Salo, como le decía Cuenca, nuestros familiares, le he señalado a mi padre, nuestros familiares son 230 familias y no van a volver por vuestra actuación, por vuestra negligencia. Y dice, lo sé, yo estoy siempre pensando en ellos. Es lógico que piense, porque está cerca, ¿no?, de estar en el banquillo. Y bueno, que quería tomar un café conmigo y demás, pero bueno, de quedar con ella será con la ejecutiva, no conmigo a solas, evidentemente, ni muchísimo menos. Yo le he dicho que no hay ningún problema para hablar, nunca hay ningún problema para hablar, ni muchísimo menos, pero que bueno, que piense lo que ha hecho, que diga la verdad. Me ha dicho que le ha dicho, pero yo sé que no, porque nuestros abogados, bueno, nuestro abogado, hoy estaba uno de ellos, ha dicho que queda mucho por decir, que hoy todavía se han estado medio tapando uno con el otro. Imagino que dentro de los abogados de su partido, del partido de ambos, estarán viendo qué le interesaba decir y qué no interesaba decir. Queda muchísimo por saber. Ella creo que todavía piensa que todavía la van a proteger y dirá todavía más cosas cuando se vea con la soga al cuello. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de las Víctimas. Sí, si no se ve con la soga al cuello, no dice nada. Es que vaya gracias, tela. Estamos viviendo esta tensión en directo a esta hora y acaba de hablar Salomé Pradas. Dice esto. Yo he puesto el contexto necesario, que es recordar que por la mañana... Puta asesina. Me dice directamente que no llame al presidente, que está de actos y que cualquier cosa... Putos asesinos. A él. El señor Cuenca ha querido contradecirme diciendo que él hablaba de... Junkie del dinero. Y yo lo he negado. Él me habló de que el señor... Asesina. Rompí esa indicación del señor Cuenca y llamé al señor Mazón. Solamente hay que ver qué es lo que... las imágenes, ¿no? ¿Quién estaba y quién no estaba? Yo estuve al pie del cañón desde hasta el mismo día que me cesaron. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso. Es gravísimo 1 año y 3 meses después.
Nadie asume responsabilidades. Siempre es otra persona y 1 año y 2-3 meses después todavía no conocemos la verdad de ese gobierno, la Generalitat. Y hoy tiene 2 versiones en el tribunal. Hoy mesa de análisis, Sara Santaolalla, Eufemio Padua, Federico Quevedo. Se suma con nosotros hoy Manuel Gazapo. Vamos a leer toda la crónica internacional, pero os pido análisis de urgencia. Pues me dejas, sí. Te cuento una cosa sobre Salomé Pradas, porque yo tengo una persona que es muy amigo de ella. Pues que cambie de amigo. Sí, sin que esto sirva de justificación, que no lo es en absoluto, lo advierto de antemano. Pero lo que me cuentan de ella es que ella ha sufrido una transformación en este año, una transformación importante. Y ha pasado de ser, de negarlo todo, a ir poquito a poco levantando. Yo creo que ha pasado de ser una mariposa a una capullo. Yo creo que estamos en esa transformación, pero a mí lo que le pasa a Salomé Pradas en su vida, en su día a día, me da exactamente igual. Me importan las 230 víctimas y sus familiares que durante 14 meses todavía no saben la verdad por esta panda de canallas. Que esta panda de canallas nos intenta vender que mientras uno tomaba decisiones, el otro tomaba copas. Pero no, la realidad es que tu jefe de gabinete a veces tiene incluso hasta más poder que cualquier cargo público y que incluso ministros. Que el jefe de gabinete hablaba, según le decía Carlos Mazón, que el jefe de gabinete mandaba los mensajes que le trasladaba Carlos Mazón y que en ese traslado se comete la negligencia, se abandona al pueblo valenciano, se abandona a las 230 personas que están muertos y todavía no se asumen responsabilidades. Que este jefe de gabinete ha sido premiado con un sueldo, con un trabajo en la oficina en Alicante. Que este jefe de gabinete ha sido premiado su silencio, como los guardaespaldas que le acompañaron a Carlos Mazón y que Carlos Mazón sigue aforado. Bueno, tenemos... Salomé Pradas reconoce que trató de hablar con Carlos Mazón pasadas las 7:30 de la tarde, el día de la Dana, pero no lo logró. La exconsellera lo ha revelado en sede judicial durante el careo con el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ordenado por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Juzgados de Catarroja, Ana Garza, buenos días. Buenos días. Por primera vez en sede judicial, la exconsellera Salomé Pradas reconoce que a las 7:30 de la tarde, el momento más crítico de la emergencia, intentó localizar a Mazón, pero no pudo, como sí le acredita el acta notarial con sus llamadas. La exconsellera ha explicado que si aquella tarde se dirigió al núcleo duro de Mazón fue porque le indicaron que el expresidente estaba de actos y que Cuenca era la persona con quien ella debía comunicarse. Ahí se ha producido el primer choque. El jefe de gabinete, al escuchar estas palabras, ha intervenido, niega que fuera así, pero ella insiste, dice que entendió perfectamente aquellas palabras. En su opinión, Cuenca era una extensión del propio expresidente. Sobre el confinamiento, la mano derecha de Mazón también ha negado que le interviniera. Ha explicado que cuando pidió calma a Pradas era porque quería que la exconsellera esperara a conocer la opinión de la abogacía de la Generalitat. Ella, por su parte, ha defendido que esa orden extrañó y al recibirla entendió que Cuenca había hablado incluso con el propio expresidente. La trinchera antifascista.